Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Les saludamos y oramos al Señor por cada uno de los oyentes que se prepara para tener encuentro diario con el Señor a través del estudio de la lección. Saludos de parte de su hermano Humberto Cativo para cada uno de ustedes. Así es de que vamos a estudiar de la lección número 6, hoy día lunes 6 de noviembre, la lección que se titula Un fundamento profético. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, venimos en este nuevo día a alabar su nombre, a agradecer por la vida que nos concede. Es un privilegio que tengamos la vida y más que todo, que la vivamos bajo su dirección para poner en alto su santo nombre. Gracias por esta lección. Gracias porque a través de ella usted nos enseña, nos recuerda muchas verdades que necesitamos tener frescas, presentes en nuestra vida y compartirlas con los demás. Santo Espíritu, viva en nuestras vidas. Recuérdenos la palabra, su palabra. Redargúyanos, instrúyanos. Todo lo suplicamos sin merecerlo, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Un fundamento profético. Todo que tiene fundamento perdura. Pero ese fundamento debe de ser la roca, nuestro Señor Jesucristo. Porque si no tenemos fundamento, cualquier problema, momentos de dificultad, nos desviarán y nuestra fe caerá. Por eso, veremos aquí, en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 49, lo que nuestro Señor Jesús realizó después de su resurrección con sus discípulos. Porque ahí dice qué ocurrió y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles. Veamos qué dice. Mientras aún hablaban de estas cosas, ¿de qué hablaban los discípulos? Allí en el aposento alto hablaban de lo que había ocurrido con su maestro, lo que el pueblo, aquellos que en un tiempo andaban con él para que lo sanara, escuchando su palabra,
dijeron crucifícale, que los líderes que se creían ser los que guiaban al pueblo a la adoración a Dios, fueron los que prepararon todo para crucificar al Señor. Y lo que ellos sentían, porque ellos creían que Él era el Salvador, que Él era el Mesías y que ya había muerto. Y tantas cosas que les venían a la mente. Por eso dice, mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Imagínese usted estando en ese lugar, con miedo, con dudas, hablando de Jesús, de que estaba muerto, de que estaba en el sepulcro. Ellos lo habían llevado, ellos sabían que ahí estaba. Tenían las puertas del aposento alto bien cerrado con tranca para que nadie pudiese abrir esas puertas. Y de pronto aparece un personaje hablándoles, y el saludo que había entre ellos: paz a vosotros. Ese era un saludo entre el judío: paz a vosotros, shalom. Así es que, ¿cuál fue la reacción? Entonces, espantados y atemorizados, yo creo que la sangre se les fue a los pies. Una impresión de miedo, de asombro, de lo que haya sido lo que hubo en ellos, nervios, abrazándose uno al otro, como queriendo decir: protégeme, porque lo que está aquí es un espanto. Porque dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Todavía ellos creían en esas cosas, tenían eso en mente. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad, les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él comenzó a hablarles para que dejaran de temer, de tener miedo, y que empezasen a calmarse y que mirasen realmente que Jesús había resucitado, que estaba allí con ellos. Y diciendo esto, versículo 40, les mostró las manos y los pies, pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos
al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí hay varias cosas que el Señor profundizó en la mente de sus discípulos y la pone también en la mente de todo aquel que cree en Jesús y escudriña su palabra. Los discípulos creían que era un espanto. Pero el Señor Jesús, al presentarse y hablarles y mostrarles sus manos y sus pies, les está diciendo: yo no soy un espanto. Yo soy una persona, un ser humano como ustedes, pero que he resucitado de entre los muertos. La diferencia que había ahora en el Señor Jesús es que antes Él no podía entrar si no se abría la puerta, porque tenía un cuerpo mortal. Pero ahora tiene un cuerpo perfecto, como el que Dios nos proveerá cuando Él regrese por segunda vez y nos lleve con Él a vivir por la eternidad. Todo lo que el Señor Jesús está haciendo, lo está haciendo para y por sus hijos, los que le aman y le obedecen. El Señor Jesús ya no tiene ese cuerpo mortal, ahora tiene un cuerpo inmortal. Y por eso nada lo detiene a poder entrar o salir. Él se puede mover de una manera que rápida, y por eso Él entró allí sin ser invitado, sin abrir que le abrieran la puerta, y les dice: paz a vosotros. La primera enseñanza que veo acá es hacerles ver y que vean que Él no es un espíritu, Él es una persona. Por eso más adelante, cuando los apóstoles despidieron al Señor Jesús, cuando Él iba a ser alzado y llevado al cielo nuevamente, 2 ángeles les dijeron: así como habéis visto ir al cielo, así volverá Él. ¿Quién? Un ser humano perfecto. El Señor Jesús viniendo por segunda vez con la naturaleza que tuvo aquí en la tierra, pero con naturaleza perfecta. Además de eso, la importancia de su resurrección. ¿Qué importancia tenía su muerte? La paga del pecado es muerte. El Señor Jesús estaba pagando el precio de la humanidad para que ahora la humanidad, por medio del Señor Jesús, tengamos redención, podamos recibir la vida eterna. Debemos creer en Él y seremos salvos. Él pagó ya el precio
La paga del pecado es muerte. Pero ahora, ¿por qué era necesario que el Señor resucitase? No bastaba decir yo ya pagué el precio y me voy, lo dejo. No, el Señor Jesús tenía que resucitar. Porque recordemos, la lucha cósmica no termina con la paga del pecado, con la muerte del Señor Jesús. Es parte. Era necesario que el universo entero se diera cuenta y viese quién era el vencedor. Porque hasta la hora de la cruz, quien creían que había ganado era el enemigo, que había matado al Hijo de Dios. Pero no fue así. El Señor Jesús, con la misma arma de Satanás, lo venció. ¿Cuál era el arma de Satanás? La muerte. Porque con ella tenía al ser humano bajo su dominio. Pero aquí el Hijo de Dios, como Él lo dijo, Él nada tiene en mí. Él no me puede tener como su esclavo. Así que Él, al resucitar, le está diciendo al universo, a los seres humanos, a los mismos ángeles buenos y malos, le está diciendo quién es el vencedor. Cuando Él resucitó, dice que allá en el cielo, ese coro celestial que había callado por tristeza al ver a su Señor muerto en la cruz, cuando Él resucitó, hubo gozo en el universo, porque habían comprendido que Él había vencido al pecado, la muerte y a Satanás. Ahora Él tiene la llave del Hades y del infierno. Ahora Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque ahora Él tiene la autoridad de rescatar a todo aquel que en Él cree. Además de eso, con la muerte y la resurrección del Señor Jesús, además de vencer a Satanás, quitó de sus manos, quitó de las manos de Satanás el señorío que tenía. Porque el representante de los seres humanos, antes de la muerte y resurrección de Jesús, era Satanás el que lo representaba en los concilios celestiales. Pero desde que el Señor Jesús resucitó, el que nos representa en los concilios celestiales es un hombre que es Dios y hombre a la vez, con marcas en las manos y en los pies. Él es el que nos representa y es el que vendrá pronto por nosotros. Debemos tener fundamento profético. Debemos tener fundamento bíblico para que no se nos olvide. Génesis 3:15, la primera promesa que se le dio al hombre en el jardín del Edén. Y como dijo el Señor Jesús en los escritos de Moisés, en los profetas y en los salmos. Isaías 52, Isaías 53, Salmo 22, nos hablan
de Jesús y otros más. Todo, como dijo el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Tanto el Antiguo, porque cuando Él habló estaba refiriéndose al Antiguo Testamento, pero luego después escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento de Él. Así es de que vemos aquí la importancia, cómo es que el Señor Jesús profundizó en la mente de sus discípulos esa verdad y que quedara bien profunda y que nada ni nadie se la pudieran quitar. Vamos a ver. Vamos a leer la lección. Es interesante que al principio los discípulos, dice, no creyeran por miedo. Luego, después de ver a Jesús y comprobar que realmente estaba vivo, de gozo se turbó su mente en ese momento y de gozo, dice, no creían. Estaban en un shock en ese momento. Pero luego que salieron de ese shock, todo se calmó. Vino esa paz en cada uno de ellos. Y yo me imagino abrazando a su Señor y lágrimas de gozo. ¿Has sentido alguna vez que algo era demasiado bueno para ser verdad? Está fuera de la experiencia de los discípulos y los demás en el aposento alto. Así estaban ellos. Sin embargo, si Jesús los hubiera dejado únicamente con esta experiencia, al marcharse, la fe de ellos probablemente no habría perdurado. Habrían venido dudas. El enemigo podría trabajar poniendo dudas en sus mentes. Con el tiempo, dice, la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido, la olvidarían o incluso empezarían a cuestionarla. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Por eso, dice, Jesús no se limitó a mostrarles sus cicatrices y a comer pescado delante de ellos. En lugar de eso, los llevó ¿a dónde? A la palabra, y les mostró el fundamento profético de su obra y su ministerio. ¿Cómo iban los que iban para Emaús? Tristes, con corazones rotos, pero cómo los reavivó el Señor Jesús. Habló de la palabra. Desde Moisés, dice, profetas y los salmos, penetrando en la mente de ellos esas verdades. Porque esas son las verdades que nadie puede refutar y quedan grabadas en la mente, no como fábulas, como cuentos, no, como verdades, porque la palabra de Dios es verdad y quedó impresa en las mentes de todos ellos. Por eso les dice, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí también encontramos una poderosa motivación para la testificación para la misión. La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a testificar?
¿Cómo vamos a hacer nuestra la misión de Jesús? Hablando, con un escrito está. No hablando mis palabras, sino las palabras que están en la palabra de Dios. Jesús sabía que para consolidar la experiencia de los discípulos, ellos necesitaban comprender por qué había tenido que morir y qué significaba su resurrección. Como ya lo dijimos, Él debía morir para pagar la deuda del ser humano. Y Él debía resucitar para quitarle el señorío y marcar a Satanás para ser destruido. Y ahora, tener allá en el cielo a un abogado, a un amigo, a un ser humano que puede interceder por todo aquel que se hace amigo de Jesús. Necesitaban cambiar su cosmovisión de un reino político y terrenal, porque ¿cómo miraban a Jesús? ¿Qué clase de Mesías esperaban los judíos? Y entre ellos los apóstoles. Ellos esperaban a un líder político, poderoso, terrenal, que hiciese de los judíos la nación más poderosa y subyugara a sus enemigos, a los romanos y a todos los que estaban ahí. Eso es lo que había en la mente al inicio de los apóstoles y de toda la nación. Pero el Señor les enseñó, porque todavía muerto, ellos esperaban a esa clase de líder. Pero ahora ellos empiezan a comprender de una manera espiritual que no es como habían pensado ellos. Necesitaban cambiar su cosmovisión de un reino político y terrenal a la gran solución al pecado y la victoria de Cristo sobre la muerte. El Evangelio era mucho más que alcanzar la soberanía política de Israel. Revelaba, ¿qué dice? La victoria de Cristo sobre Satanás, y garantizaba que un día toda la maldad del mundo sería destruida, que la tierra sería creada de nuevo y que Dios estaría en medio de su pueblo. Y esto es lo que nosotros debemos creer, que un día toda la maldad del mundo será destruida, que la tierra será creada de nuevo y que Dios estará en medio de su pueblo. Lo dice Apocalipsis capítulo 21. Creamos eso, vivamos confiados y anunciando a otros estas verdades. Él les abrió el sentido para que pudieran comprender estas verdades que debían compartir con el mundo. Nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra. Necesito escudriñar la Escritura. No basta con que me bautice. No basta con que yo vaya a la iglesia. Necesito el fundamento de la palabra. Y para ello necesito escudriñarla. El Señor Jesús nos dice, escudriñen las Escrituras. ¿Cómo va a venir la verdadera fe
a nosotros, y lo tendrá consigo y leerá en ella todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Pero si yo no escudriño las Escrituras, ¿qué clase de fe tengo? Una fe frágil que en los momentos de dificultad se va a diluir, se va a romper y ya no estaré en el camino con Jesús. El enemigo habrá ganado en mí, pero eso es lo que el Señor no quiere. Por eso, nuestro fundamento, nuestra casa debo de estarla haciendo sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y a Él lo encuentro en su santa palabra. Dice, nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra, incluyendo las profecías que señalan la historia y los acontecimientos que condujeron a la primera venida y que precederán a la segunda venida de Cristo. ¿Es importante la profecía? Claro que sí. A través de ella, el Señor nos dice acontecimientos que están por suceder y acontecimientos que sucedieron de acuerdo a lo predicho por Él en su palabra, para que tengamos firmeza, seguridad. En un escrito está. Dios no se equivoca y Él es el que está en control de la historia. Con estas verdades firmemente entendidas, podemos estar preparados y motivados. ¿Para qué? Para la misión. Recuerde, hermano, yo debo de ser parte de la misión aquí en la tierra, para que cuando el Señor Jesús venga, me encuentre haciendo así, preocupado, trabajando en ganar almas para Cristo, para su reino. ¿Cómo estoy ahora? ¿Preocupado, trabajando en la misión de Cristo? ¿O preocupado por las cosas materiales? ¿En qué estoy preocupado? ¿Cuál es el fundamento que tengo? ¿Qué clase de fe hay en mí? Pregúntese. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, de eso va a cosechar. Que no seamos de aquellos que en aquel día digamos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Que diga el Señor, no te conozco. Seremos de aquellas vírgenes fatuas que aunque tenían la palabra de Dios, no la escudriñaron, no tenían una luz para la espera del esposo. Tenemos que cambiar nuestra cosmovisión y hacerla y vivir que agrade a Dios, que agrade a Jesús. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Aquellos en cuyos corazones mora Jesús por la fe han recibido realmente el Espíritu Santo. Cada individuo que recibe a Jesús como su Salvador personal, ciertamente recibe también el Espíritu Santo a fin de ser su consejero, su santificador, su guía y su testigo. Cuanto más estrechamente camine el creyente con Dios, más claro será su testimonio y como resultado seguro será más poderosa la influencia de su testimonio del amor del Salvador sobre otros
y más evidencia dará de que valora la palabra de Dios. Esta es su comida, lo que satisface su alma sedienta. Valora el privilegio de conocer la voluntad de Dios en su palabra. Eso está en Alza tus ojos, página 17. Así es, mis queridos hermanos, la lección de hoy nos llama a fundamentar nuestra fe en la palabra y que seamos partícipes de la misión de Jesús, que llevemos este mensaje a otros. Por eso termina la lección del día de hoy. ¿Hasta qué punto conoces las profecías que señalan a Cristo tanto en su primera venida como en su segunda venida? ¿Hasta qué punto conozco? Especialmente en los últimos días. ¿Por qué debemos estar cimentados en la palabra de Dios, incluyendo las profecías, y por qué es tan crucial comprenderlas, especialmente para la misión? Son preguntas que cada uno de nosotros debemos responderlas. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.